Muy buenas, os doy la bienvenida a una nueva clase de filosofía en primero de bachillerato. Hoy os voy a hablar del tiempo axial, que tiene que ver con el nacimiento de la filosofía. Tenemos que ubicar el tiempo axial en la Edad Antigua, concretamente a partir de la cultura mesopotámica, que debemos situar entre los años menos 800 y menos 200 a.C. ¿Te acuerdas de las preguntas existenciales? Las preguntas existenciales son aquellas que siempre nos hemos hecho y siempre nos haremos los seres humanos y, por ejemplo, son estas. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué me espera? ¿Qué es lo bueno, lo justo y lo bello? Son preguntas, recuerda, que no tienen una respuesta definitiva y por eso siempre nos la vamos a seguir preguntando. Vamos a centrarnos en la pregunta más antigua. ¿Cuál es el origen de todo? Las primeras respuestas a estas preguntas existenciales son de la prehistoria y se pueden ver en el arte. En el arte rupestre pueden rastrearse ciertas creencias o rituales sobre el más allá, sobre el origen del mundo, al igual que muchas manifestaciones de la arquitectura, como por ejemplo esta en Stonehenge, donde muestra que conocían las matemáticas para utilizarlas en cierto ritual de las estaciones. Pues bien, las primeras respuestas, como ya hemos visto en el punto anterior, escritas, proceden de la Edad Antigua y son los mitos, las mitologías. Acuérdate que en la mitología aparecen seres fantásticos, seres sobrenaturales, donde el capricho de los dioses gobierna todo. Pero vámonos ya al tiempo axial. El tiempo axial comienza, como hemos dicho, a partir del año menos 800 a menos 200. En esta época aparecen en diferentes culturas alejadas y sin contacto entre sí una serie de ideas parecidas. Vamos a empezar por la primera. Y la más antigua, que tuvo lugar en China. El protagonista es Lao Tse, que nació en el año 604 a.C. y no sabemos cuándo murió. Escribió un libro llamado Tao Te Ching, donde propone que la sabiduría, la felicidad se pueda alcanzar mediante el camino, el Tao. ¿Cómo hacerlo? Pues buscando la armonía entre el yin y el yang, que es ese simbolito que seguramente te suene por haberlo visto en muchos sitios. La idea clave aquí es la unidad, es decir, todo está relacionado, todo conduce al Tao, todo el mundo debe seguir el camino del Tao buscando esa armonía entre el yin y el yang. Pasamos al siguiente autor, también en China, Confucio, 571 a.C. a 479. La preocupación de Confucio era mantener la sociedad unida, generar un buen gobierno que evitase la corrupción, las rencillas, las peleas, las guerras civiles, las luchas internas por el poder, etc. Y para eso propuso que todo gobierno, toda sociedad debe guiarse por estos 4 principios: el buen gobierno, la tradición, el estudio y la meditación, es decir, el conocerse a uno mismo y buscar la calma mental. Si os fijáis, vuelve a aparecer la idea de unidad, la sociedad como un todo. El siguiente autor nos lleva a la India y es Buda. Buda, aunque nació en Nepal, pasó prácticamente toda su vida en India. Nació en aproximadamente 563 a.C. y murió en el 483. Buda propone una religión sin Dios, aunque acepta a los dioses de la mitología o de la religión hindú, pero más que una religión se puede considerar como una filosofía para la vida. Las ideas principales de Buda son que hay que llevar el camino de la moderación, que hay que meditar para alcanzar la iluminación y así conseguir eliminar el sufrimiento. Aquí la idea clave que aparece es la de autorreflexión, la capacidad que tenemos de pensar en nosotros mismos, de buscar hacia el interior nuestra propia verdad. Idea que ya estaba de alguna manera en Confucio. El siguiente protagonista proviene de Persia y lo situamos aproximadamente en el siglo VI a.C. y su nombre era Zaratustra, un poeta de una nueva religión llamada la religión del Ahura Mazda, ya que Zaratustra propuso que solo existía un dios llamado Ahura Mazda y que el universo estaba en continua batalla entre el bien y el mal, pero la idea principal es la idea de unidad, solo hay un dios. Más que un siguiente autor hay un conjunto de ellos, son los profetas judíos de Palestina que aproximadamente en el siglo IV a.C. escribieron una serie de textos llamados la Torá,
que son los libros más antiguos de la Biblia, y también proponen la siguiente idea, y es que solo hay un Dios. Por tanto, vuelve a aparecer la idea de unidad. Y por último tenemos a Tales de Mileto, que nació en Grecia en el año 624 a.C. y murió en el 546 aproximadamente. Como veis, vuelve a aparecer la idea de unidad. Tales de Mileto tuvo la siguiente intuición, y es que en la naturaleza hay un único principio del que viene todo, del que proviene todo, y ese principio es el agua. En conclusión, ¿qué es el tiempo axial? Pues el tiempo axial es una época donde aparecen una serie de ideas en común con sus diferencias culturales, pero esas ideas en común son siempre las mismas. Primero, la idea de unidad, todas hablan de un principio único, de un solo Dios, de la necesidad de unificar la sociedad, etc. También hablan de autorreflexión en mayor o menor medida, por ejemplo Confucio o Buda, que habla de la necesidad de la meditación. Y por último, hablan de la idea de universalidad, es decir, todas estas ideas, todas estas creencias, todas estas teorías o filosofías son válidas para todo el mundo. Así que para concluir, podemos decir que el tiempo axial es una época de la historia donde surgen ideas parecidas, la idea de unidad, la idea de universalidad y la idea de autorreflexión en diferentes partes del mundo, y que podríamos considerar como una nueva forma de pensar diferente a la forma de pensar prehistórica o de la historia más antigua. Bueno, y si tienes alguna duda o deja algún comentario o me lo preguntas en clase, un saludo y hasta la próxima clase. Adiós. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter, 'cause all my life I've been fighting.